¿Se ha puesto a pensar usted que todos los días en este planeta Tierra hay personas que desaparecen? Sí. Personas que por accidentes, penosos accidentes, desaparecen. Personas que son víctimas de la delincuencia, de la opresión, de cualquier situación que se caracterice por alguna forma de desaparición forzada e inclusive por desastres naturales. Todos los días hay personas que dejan de estar entre nosotros. Pero, ¿qué hace que una persona desaparezca y su historia se convierta en una historia de misterio? ¿Que haya algo sobrenatural, quizá? ¿Por qué no me acompaña esta noche? Vamos a visitar un lugar en Venezuela en donde, durante un tiempo, ocurrieron cosas muy extrañas. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En febrero de 1989, Moraima y Carlos, una pareja de jóvenes egresados de la carrera de Ingeniería Forestal, junto con 3 amigos más, deciden ir de campamento a un lugar de las montañas, en la parte andina de Venezuela. Es un lugar bellísimo, uno de esos lugares que roba el aliento, literalmente, y un poco más adelante sabrá por qué. El hecho es que ellos son personas experimentadas, pertenecen a la Banda Ciudadana, que es una asociación civil que, entre otras cosas, colabora en situaciones de riesgo, de desastre, en apoyo a la comunidad, son radioaficionados, tienen entrenamiento de rescate, vamos, es un grupo muy activo. Y ellos son parte de eso. Pero ese fin de semana en particular, el 3 de febrero, deciden irse de campamento. Y lo hacen, se preparan bien. Es gente que sabe lo que debe de llevar. Sleeping bags, tiendas de campaña, ropa térmica, ropa impermeable, botas de montaña, etcétera, etcétera. Arrancan el camino. Radican en la ciudad de Mérida, en Venezuela. Y cerca de ahí se encuentran las montañas, la parte andina de Venezuela, y especialmente hay un lugar precioso, la Sierra de la Culata. Ellos se dirigen a un punto conocido como el Páramo de la Culata. Es un parque nacional. El asunto está en que empiezan el camino y muy bien, llegan a un cierto punto, pasan la noche ahí y a la mañana muy temprano reinician el camino. Son varias horas de caminata para llegar al lugar que ellos desean. Conforme van avanzando en aquel camino, de pronto un poco más adelante observan a un par de personas, también jóvenes, y se les hacen conocidos. De hecho, la chica voltea y saluda con la mano sin detenerse. En estos parajes si te detienes te enfrías y te puedes enfermar. El caso es que la chica voltea y saluda. ¡Ah, vaya! Todo el mundo la conoce. Es Idalmi. Idalmi es una chica de 24 años y la conocen porque también es parte de la Banda Ciudadana. Es decir, de esta agrupación de apoyo, de socorro, y va acompañada de Fernando. Fernando, por cierto, no solamente es parte de la Banda Ciudadana, sino que además es un alpinista bastante experimentado, montañista, todo lo que usted quiera y mande, y debe de tener poco menos de 30 años. Se nota que son atléticos y que tienen experiencia porque su caminar es muy cómodo. Avanzan más rápido que ellos. En fin, Moraima y su esposo, junto con los amigos, continúan caminando, disfrutando el paisaje, y cuando llegan al lugar donde se deben de quedar, allá en el parque, ¡oh, sorpresa! Está lleno. Es el refugio. En realidad el refugio en ese año de 1989 no era otra cosa que unas paredes de piedra amontonada con una techumbre de lámina absolutamente rústica. Pero además el lugar es una especie de valle entre montañas. Y al llegar está lleno, no hay ni dónde acostarse, por lo que prefieren salirse y a unos pasos, simplemente a unos pasos afuera se encuentra una especie de potrero. Básicamente es una barda de piedra, bajita. Ahí se acomodan. Son las 3 de la tarde más o menos y ha comenzado a hacer frío.
Y es que déjeme darle un par de datos. Este lugar donde se van a quedar, el páramo de la Sierra La Culata, está a 4100 metros sobre el nivel del mar. Altísimo. Además hace mucho frío. En febrero, si bien no es el momento más frío del año, la temperatura puede caer por debajo de los 2 grados bajo cero. Y además hay muchísima humedad. El hecho es que en cierto momento comienza a llegar la neblina, y todo se cubre de neblina, dejando aquello al punto de que a un par de metros no puedes ver nada. Moraima y su equipo saben de esto, y no se van a desquiciar con ello, así es que simplemente se preparan con la ropa adecuada para poder dormir si es necesario, arman sus tiendas de campaña, preparan una estufa de campamento, preparan comida, cenan ahí o comen ahí, descansan un rato, platican y se meten a sus tiendas de campaña. Están ahí tranquilamente disfrutando de aquellos parajes, el viento, el frío, cuando de pronto escuchan pasos. Pasos afuera de las tiendas de campaña. No pierda de vista que este es un lugar a mucha altura que se encuentra en esta especie de valle, es muy plano. Alrededor de este sitio están las montañas, y más allá hay una montaña muy especial que se llama el Pan de Azúcar. Es un pico. No está tan lejos, pero no olvide que son 4100 metros de altura sobre el nivel del mar. Arriba de los 3000 metros las personas comienzan a tener problemas con la cantidad de oxígeno en el aire. Hay personas que simplemente no van a resistir eso y van a sufrir el llamado mal del páramo, o mal de altura pero aplicado a la sierra. Como sea, ellos están bien, son personas jóvenes, atléticas, con excelente condición física y que conocen las cosas que hay que hacer para estar bien aquí. Hay que respetar la montaña. Pero aquellos pasos se acercan. Cuando los muchachos salen de las tiendas de campaña a ver qué pasa, se trata de 2 de aquellos jóvenes que estaban en el refugio. Están preocupados porque hay 2 personas que se han perdido. Y casualmente, son Fernando y Mima. Mima es Hidalmi, así le dicen de cariño. No han regresado. Preguntando qué fue lo que pasó, ellos la habían visto. Los habían visto llegar preguntando. Aquellos jóvenes informan que después de llegar y acomodar las cosas, salieron a dar una vuelta. ¿Cómo que salieron? Sí, simplemente salieron a echar un vistazo, a caminar un poco por ahí. Pero si usted ha visto la fotografía que le hemos presentado, se dará cuenta que el lugar es una enorme y plana sección. Si uno sale de ahí, lo más probable es que camine un poco por aquí y por allá, pero si no lleva el equipo de alpinismo y las cosas adecuadas, no va a poder salir hacia las partes altas, simplemente no se puede ir. Pero no han regresado. La pregunta es, ¿no hay ninguna otra cosa? ¿Nadie los vio salir? La respuesta es sí, salieron, llegaron, se cambiaron por ropa cómoda y adecuada y salieron, sin especificar a qué se referían con ropa cómoda y adecuada. Aquellos jóvenes le piden a Moraima que se quede en la tienda de campaña, en parte porque le quieren dar cierta seguridad, en parte para que cuide aquello. Y se van a caminar por ahí. Pero muy pronto se hace notar que aquello no tiene ningún sentido. Está comenzando a oscurecer, si no es que ya está totalmente oscuro. La neblina se ha cerrado por completo y la temperatura está cayendo rápidamente. Envalentonarse y arriesgarse en el páramo, así nada más, a mitad de una noche gélida, es no solamente una temeridad, sino una tontería. Los jóvenes regresan y esperan. Temprano al amanecer, los jóvenes aquellos que estaban en el refugio, junto con algún otro conocido, empiezan a peinar la zona, a buscarlos. Se pudieron haber quedado por ahí en alguna piedra, se desorientaron. Es común eso. Estar a la gran altura, con la oscuridad, la neblina y el frío, provoca desde fenómenos como el agotamiento. Las personas se desgastan muy rápido, sumado a esto con el frío, sumado a esto con la falta de oxígeno, con la pérdida de referencias visuales, es fácil que las personas se pierdan, se desorienten, y aún en un valle como este, plano y relativamente reducido, no sería raro que las personas comenzaran a caminar en círculos y terminaran por ahí agarrados a una piedra esperando a que amaneciera. Pero no fue así.
No había nada. Moraima y Carlos son personas que tienen experiencia en esto. Saben qué es lo que hay que hacer cuando alguien se pierde. Y lo primero que hay que hacer es ir a buscar ayuda. No envalentonarse, no arriesgarse a lo tonto. Es ir a reportar la pérdida de las personas para que inmediatamente cuerpos de auxilio comiencen a trabajar, y eso es lo que hacen. Recogen los equipajes de Hidalmi y de Fernando y se dirigen cuesta abajo, hacia la población más cercana, en donde hacen un reporte desde los guardabosques, las brigadas de rescate andino, la policía, etcétera, etcétera. Todas las personas que deben estar involucradas se les informa de la pérdida de 2 jóvenes. Déjeme decirle algo. No es extraño que las personas que suben a la montaña lleguen a perderse. Así es que hay un equipo de rescate bien preparado, hay un protocolo, hay una serie de cosas. En cuestión de un rato se ha organizado un equipo de búsqueda que se lanza a la montaña a buscarlos. Y aquello continuaría. Y la búsqueda se volvería extensiva a varias otras instituciones, grupos de ayuda, la banda ciudadana, hasta los propios bomberos de Mérida enviaron un grupo, puesto que alguno de los que estaba ahí era bombero. El asunto es que llegó un momento en el que había 200 o 300 personas peinando el área, pero no fue suficiente, por lo que se enviaron helicópteros. Y desde los helicópteros continuaron peinando aquello, pero no aparecían. De alguna forma se estableció contacto con Estados Unidos. Sí, Estados Unidos de Norteamérica, quienes enviaron un grupo de búsqueda de los Rangers de las Montañas Rocallosas, expertos en localización de personas. Llevaban consigo un par de perros especiales. Estos perros especiales de rastreo son capaces de detectar la mínima pista. Están acostumbrados a trabajar en alta montaña, están acostumbrados al frío, son animales sumamente entrenados. Se les entregaron prendas de las 2 personas extraviadas y comenzaron a buscar. Y fue muy rápido cuando de pronto se movieron para acá, se movieron para allá y encontraron rastros. Pero tal como los encontraron, de pronto desaparecieron. No había más rastros, pudieron seguir perfectamente el camino. Toda aquella ruta por donde habían subido Hidalmi y Fernando, los perros localizaron sus huellas. A pesar de que habían pasado varios días y las condiciones del lugar son brumosas, los perros encontraron las pistas. No fue ningún problema eso. Pudieron encontrar el lugar donde se sentaron, inclusive en una piedra había esencia de las personas, pero después no hubo más nada, ni la más mínima pista de ellos. Aquella búsqueda duró por lo menos 15 días. Se calcula que se peinaron unas 3,000 hectáreas, y el volumen de horas hombre que se dedicó fue increíble. Pero ¿sabe qué? No se encontró nada. No se encontró un cadáver, no se encontraron prendas. Era muy extraño aquello. ¿Y por qué le digo que era muy extraño? Porque otros casos se han resuelto encontrando ya sea a la persona viva o a la persona fallecida. En el año 2010, 3 chicos estuvieron perdidos durante 5 días en esas mismas montañas con mínimo equipo. En el mes de marzo, entre marzo y los primeros días de abril del 2010, 3 chicos se perdieron. No tenían el equipo de supervivencia, no tenían el entrenamiento, no tenían las prendas adecuadas y sin embargo no fallecieron. Fueron encontrados con vida. ¿Cómo es que no pudieron encontrar a 2 jóvenes con entrenamiento, con condición física apropiada, con conocimiento del lugar, porque además no era la primera vez que iban? Era una visita recurrente, es un lugar al que se va con cierta frecuencia. Fue muy dramático aquello. Y comenzó a levantar ciertas sospechas. ¿Acaso alguien los había asesinado? Pero las pistas no fueron más allá. No había nada más que investigar. Por supuesto que tampoco sería el último caso. Antes de que terminara 1989 habría otro caso de una desaparición extraña. Un grupo de 5 jóvenes, pertenecientes a una escuela conocida como Fe y Alegría, organizaron una excursión. El líder del grupo era un hombre de unos 20 años, Francisco, con experiencia de subir a esta zona de la culata. Los demás eran bastante jóvenes. Uno de ellos era Mario, 15 años. Buena condición física, joven, y deciden ir a dar una vuelta. El hecho es que los 5 jóvenes llegan al lugar, establecen campamento.
y después, viendo que hace buen día, deciden echar un vistazo al Pan de Azúcar, que es un pico que está por ahí. Comienzan a caminar en aquella dirección y de pronto son sorprendidos por la neblina. Todo el mundo que vive en esta zona o que trabaja en esta zona sabe que nunca intentes alejarte de tu campamento después de las 3 de la tarde porque la bruma te obliga a perderte. Y para colmo de males, como habían dejado el campamento preparado, subieron sin el equipamiento, pensando que les daría tiempo de llegar allá y volver tranquilamente. Grave error, sobre todo cuando tienes un pequeño problema y estás a gran altura. El asunto está en que subieron, no podían regresar, perdieron el rumbo, se despistaron, comenzó a hacer un frío bárbaro, llovió esa noche y con la ropa mojada tuvieron que bajar hasta encontrar un punto, una especie de meseta. En este punto decidieron quedarse. Estaban demasiado cansados, tenían problemas ya de temperatura, se habían comenzado a sentir probablemente con síntomas de hipotermia, entumecimiento de los dedos, de los pies, la pérdida de orientación, por lo que el guía decidió quedarse ahí, quitar la ropa, exprimirla, tratar de darse calor unos a otros, acomodándose muy pegaditos los 5 y cambiando los lugares de tal forma que el que estaba en la orilla de pronto pasaba al centro para recibir calor. Una técnica de supervivencia muy conocida. Ojo, no estaba nevando. Se habían mojado y hacía frío, pero no estaba nevando. Al amanecer, cuando los rayos del sol comienzan a calentar, deciden esperar un rato, hasta como a las 11 de la mañana para tomar calor con el sol, antes de bajar. El asunto está en que Mario, el chico de 15 años, se ve visiblemente agotado. No está en posibilidad de bajar en ese momento y le suplica que lo dejen ahí, que vayan a buscar ayuda. O que si él se siente un poco mejor después de tomar el sol, él mismo tomará camino y los alcanzará un poco más abajo. A usted o a mí nos puede parecer una situación muy fea ver abandonado a ese chico allá arriba. Pero no pierda de vista que todos están igual. Y hay otro que está peor, que no para de tiritar, hay que bajarlo. Mario, como sea, está lúcido, está en buenas condiciones. Probablemente tenga que esperar otra hora o 2 horas en lo que termina de calentarse con el sol y estará en condiciones de bajar, por lo que Francisco, el guía, el líder de aquel grupo, encabeza el descenso de los demás, llegan a la escuela y ahí, esa es la primera vez que se reporta, mientras están comiendo algo y tratando de recuperarse, se reporta que Mario no ha regresado. Cuando la mamá de aquel chico aparece, se arma la de San Quintín, cómo abandonaron al muchacho allá arriba. Pero ya es tarde, ya está oscureciendo, por lo que tendrán que esperar. A la mañana siguiente se han hecho todas las averiguaciones pertinentes, se ha entrevistado a estos 4 jóvenes, se les ha preguntado qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió. No pierda de vista que siempre que una persona se pierde de un grupo, la primera cosa que se piensa es una sospecha de juego sucio, por lo que se interroga por separado a cada uno de ellos. Y hay una cierta zozobra porque sabe que no coinciden en las declaraciones. Alguno dice que está por aquí, otro que está por allá, otro dice que él se quedó para que fueran a buscar ayuda, otro dice que no, que él se quedó porque se iba a bajar solo. Hay varias contradicciones. Pero se ha organizado un grupo de búsqueda numeroso. En cuestión de un rato hay 100, 150 hombres que suben de inmediato a buscarlo. Pero no está. Acto seguido se da la voz de alarma y comienzan a llegar más personas. Hubo que hacer presión, incluso se tuvo que cerrar la entrada a la ciudad, hacer manifestaciones, hasta que finalmente el gobierno venezolano envió toda la ayuda disponible, lo que incluía varios helicópteros y cerca de 700 personas, entre Guardia Nacional, Ejército, Guardabosques, Brigada de Rescate Alpino, todos fueron para allá. Sabían dónde lo habían dejado. Eso no era problema. Sabían que no habían pasado más de 24 horas desde la pérdida de aquel joven. Tenía que estar en la zona, no había para dónde se fuera. Y la búsqueda se organizó por cuadrantes. Algunos de los rescatistas que participaron en aquella ocasión eran personas que habían estado en rescates verdaderamente complejos, que conocían el lugar, que sabían de lo que era capaz la montaña. Inclusive conocían cosas como las famosas trampas tapadas. Esto de las trampas tapadas no es exactamente una arena movediza, sino
charcos de lodo, en los que uno se puede hundir y atorarse. A diferencia de una arena movediza que es muy profunda y ahoga a la persona, las trampas de lodo simplemente es suelo saturado, en donde uno se puede atorar, pero difícilmente sobrepasan la altura de la cintura. Fueron a buscar allá. Se rastreó durante por lo menos 3 o 4 semanas. La presión social, los medios, la prensa que hablaba de esto, obligaron a que se siguiera la búsqueda. Pero no se encontró nada. Lo único que se encontró por allá fue un examen de matemáticas de ese grupo. Uno de los alumnos que había salido de la escuela para irse al viaje llevaba en el backpack, en la maleta, un examen de matemáticas de su clase y se había caído. Con eso acreditaron que sí habían estado allá. Pero de Mario no se encontró nada. Siguieron pasando los días. Se tuvo que suspender la búsqueda. Se habían hecho miles y miles de horas, tanto de personas como de los helicópteros, sin ningún resultado. Pero a diferencia, por ejemplo, de las montañas rocallosas o de la zona de Alaska, del Triángulo de Alaska, la parte de la Sierra de la Culata es bastante árida. La vegetación es baja. No se trata como tal de grandes bosques. Perderse en Alaska en medio de ríos llenos de árboles altísimos y que nunca se encuentre a una persona no resulta tan inusual. Pero a diferencia de eso, aquí no hay esa vegetación. Y si bien hay algunos cuerpos de agua, son cuerpos de agua bastante focalizados. No son caudalosos ríos que arrastran, sino cuerpos de agua muy focalizados. Y hay otra cosa. No hay glaciares. Esto es, no hay esta posibilidad como en los Alpes, de que una luz sepulte a alguien. No lo hay. Pero sobre todo, el punto en el que fue abandonado Mario era una meseta plana rodeada por montañas, de tal forma que si alguien habría intentado salir de ahí, tendría que haber caminado una barbaridad. Pero toda la zona se revisó meticulosamente y no fue encontrado. ¿Qué tan difícil es encontrar a alguien en este lugar? Ciertamente se requiere que haya una organización. En el año 2022, un hombre de 61 años y un hombre de 40 años fueron reportados como perdidos. Iban a subir a este mismo paraje donde se perdió Mario, con el objetivo de un paseo. Tenían que haber regresado un lunes. El miércoles, al no tener noticias de ellos, se organizó una búsqueda, es decir, que ya llevaban 2 días de retraso. La búsqueda como tal terminaría 4 días más, encontrándolos con vida, deshidratados, con abrasiones en el cuerpo por tropezones, caídas y lesiones, severamente afectados por la hipotermia, pero vivos. Y se encontraron ahí. Así es que no era imposible que alguien sobreviviera, inclusive por varios días. Aquella pérdida del 2022 fue en enero. No significaba que fuera imposible. Y algún tiempo después, un grupo de personas afines al uso de la bicicleta de montaña, 9 ciclistas, se perdieron en estas mismas montañas. Pasaron varios días antes de que los pudieran encontrar, con vida. Y sí, también hay personas muertas, y muchas. Esta zona incluso hay un lugar que se conoce como el Valle del Muerto, porque en este lugar han encontrado a personas muertas. Hipotermia, accidentes, caídas, tropezones, deshidratación, mal de altura, personas con problemas cardíacos, terminan ahí sus días. Pero son encontrados. Inclusive un caso muy dramático ocurrió cuando una persona de unos 60 años quiso trepar a las montañas, no supo usar el equipo adecuado, resbaló, cayó y se mató. Tardaron 15 días en encontrar el cuerpo, pero lo encontraron. Otro de los casos fue un extranjero que fue recuperado casi 2 meses después. El cadáver estaba muy dañado, pero fue encontrado. En este caso, el cuerpo de Mario nunca fue encontrado. Estaban lejos del cuerpo de agua más cercano, estaban lejos de una zona de riesgo en la que hubiera habido caídas o accidentes de alguna naturaleza. Simplemente no estaba por ninguna parte. Otro caso que también resulta por demás triste es el caso de Raúl. En el mes de agosto de 1990, más puntualmente el 9 de agosto de 1990,
Raúl y un amigo suyo deciden ir a echar un vistazo por allá. Ambos son personas que tienen experiencia en andar a campo, tienen excelente condición física. Raúl además es un hombre fuerte, alto, con una condición física estupenda. Llevan equipo suficiente que revela una preparación de ambos. Raúl lleva desde equipo para sogas, mosquetones, equipos de respaldo, lleva cama para dormir, sleeping bags, cosas de ese estilo. Lleva un morral muy preparado. Van a ir a un lugar conocido como la Laguna Verde. Es un sitio bellísimo. Es una laguna que es bastante cristalina. Al momento de que llega uno se sorprende porque las montañas se reflejan en el agua, pero al mismo tiempo se puede ver el fondo. Lo verde es el fondo. Es un paisaje verdaderamente bello. Ellos van a cruzar un poco más allá. El punto de cruce es el desfogue, es la salida, es el canal de salida de la presa. Es una presa de alta montaña, o de esta laguna, es un cuerpo de agua. Allá le llaman lagunas, pero bueno, es un cuerpo de agua que está a gran altura. También arriba de los 4100 metros. Cuando llegan al lugar, se dan cuenta que el pequeño cauce por donde desfoga aquel cuerpo de agua lleva bastante agua. Habitualmente está seco. Pero esta vez ha habido deshielo, ha habido un montón de cosas, ha habido algunas lluvias en la altura y eso ha provocado que esté circulando mucha agua. El compañero de Raúl no lo piensa dos veces. Enrique, como se llama. Se amarra bien sus cosas y se lanza al agua. Comienza a caminar y el agua le llega a la altura de la cintura, un poco arriba, y cruza sin mayor dificultad. Raúl es un hombre mucho más fuerte y además es un personaje bastante experimentado. Lleva un morral muy completo y al ver que su amigo cruza, él también cruza inmediatamente, se mete al agua. Enrique ha caminado unos 50 metros. Cuando voltea, alcanza a ver cómo Enrique se está preparando para entrar al agua, lo que significa quitarse el morral. Es una práctica común que se quita uno peso, por cualquier cosa, un resbalón o cualquier cosa, y uno en el agua se va a ahogar. Por lo tanto, lo que se hace normalmente es quitarse el morral y arrastrarlo. Llevarlo de la mano, y así si se resbala de pronto, puede volver a salir a la superficie. Lo ve cómo se está preparando y se lanza al agua. Enrique camina otro poco, voltea a ver y de pronto ya no está su amigo. Simplemente ya no está, no hay nada. De inmediato corre en aquella dirección con la idea de que se lo ha llevado la corriente. Pero no puede hacer nada. Se va para abajo inmediatamente a reportar la pérdida de su amigo y se organiza una búsqueda. La búsqueda se volvería también muy intensa. Desde la parte baja de los cuerpos de agua de los desfogues vienen subiendo. No encuentra nada. Normalmente, un cadáver que es arrastrado puede ser encontrado, con severos daños, si usted quiere. Puede haber perdido la vida por ahorcamiento, por golpes, por lo que sea, pero va a ser encontrado. No hay para dónde se vaya, y si bien en la culata hay algunos animales un poquito grandes, incluso había una variante de oso, hay por ahí un león de montaña, que es más o menos un puma, hay otros bichos, no son muy abundantes y prefieren alejarse de las personas. La búsqueda va adelante y no encuentra nada. Finalmente se deciden a hacer algún tipo de maniobra hidráulica que seca uno de los vertederos y ahí encuentran el morral. El morral completo, pues, con las cosas, los mosquetones, las sogas, todo está allí. Pero no está el cuerpo de Raúl, por lo que se pide que sean enviados buzos acostumbrados a aguas frías. Es un equipo de rescate marino, gente que trae equipos especiales y que se mete al agua a peinar la laguna de punto a cabo, y no se trata de un enorme lago. Es un cuerpo de agua pequeño, pero no encuentra nada. Días después encuentran una credencial, en una piedra, como si alguien lo hubiera encontrado y la puso ahí. No significaba gran cosa. Un poco más adelante, unos pescadores que estaban capturando truchas recuperaron un hueso. Al momento de lanzar el anzuelo entró al agua, lo jalan y jalan un hueso. Pero era un hueso de vaca. No resultó ser un hueso humano. Nunca se encontró nada de Raúl. Pero tampoco era el último caso.
entre 1988 y 1992, cerca de 80 personas simplemente se desvanecieron en este lugar. ¿Qué había ocurrido? Y al decirle en ese periodo de tiempo, es porque después de ese periodo de tiempo, si bien ha habido muchos accidentes, y muchas personas han perdido la vida en accidentes, muchas personas han estado perdidas durante días, semanas, hasta meses, cuando son encontrados sus restos, pero son encontrados. En este otro periodo de tiempo del 88 al 92, según diversos reportes y artículos periodísticos, las personas no fueron encontradas. Y es curioso, pero incluso en ese mismo periodo de tiempo otros incidentes fueron resueltos encontrando a la persona. Fue un momento muy raro. Cerca de 80 personas desaparecieron sin dejar huella. Sin nada. No una mancha de sangre, no un zapato perdido. En el caso de la pareja de Idalmi y Fernando, lo único que se encontró fue una especie de bolsita como de tela de franela que pertenecía a Fernando. Fuera de eso, nada. Los reportes hablaban de cosas muy raras. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué había? Por supuesto que usted, que es una persona que piensa y que sabe de estas cosas y que conoce el lugar, seguramente muchos venezolanos que nos acompañan esta noche conocen el páramo de la Sierra La Culata, sabrán que es muy fácil perderse. Así es que, si lo analizamos, las causas generalmente por las que una persona se accidenta en estos lugares es la imprudencia, la falta de preparación y la falta de equipo. Una persona que sube sin el equipo térmico adecuado, sin las botas impermeables térmicas adecuadas, sin llevar una cocina de campo, es decir, una estufita de campo, como para calentar un poco de café o una sopa o algo, se enfrenta a muchos riesgos. Es una persona que no va preparada. Una persona con un mal de salud, un problema de salud, es probable que se accidente allá arriba y no regrese. Pero también la imprudencia es importante. Una persona que imprudentemente sale de un campamento justamente a las 3 o 4 de la tarde que comienza a bajar la neblina, es probable que se pierda. Ha cometido una imprudencia. También aquellos que se envalentonan y cometen imprudencias. Pero son encontrados. Por lo menos los restos. Por lo menos alguna evidencia. En el caso de Idalmi y Fernando no se encontró nada. Esa era la gran diferencia con otras personas que se habían accidentado en la culata. Después vino otra pregunta. Si estas personas se hubieran accidentado, probablemente se encontraría algo. ¿Y si fueron secuestradas? Se comenzó a especular la posibilidad de que grupos de narcotraficantes colombianos estuvieran usando la Sierra de la Culata como ruta para el trasiego de drogas. Era algo que se habló mucho en su tiempo. Pero siendo realistas, no tenía mucha lógica. Le comento por qué. Este punto de los Andes está a 180 kilómetros de la frontera con Colombia. Eso significa que los traficantes tendrían que haber cruzado 180 kilómetros de territorio venezolano, en las montañas, para llegar a un punto del camino en donde, por cierto, no se pueden usar vehículos. No hay forma de subir un vehículo. Las mulas son el único animal de carga que llega a estos lugares, pero solamente con la mitad de la carga. No soportan más peso y no pueden llevar a personas. En este lugar no se puede cabalgar una mula. Simplemente no resistiría. Así es que sería demasiado riesgo y peor aún, todavía falta un buen tramo para llegar a algún lugar desde donde se pueda hacer algo con la droga. Cuando se preguntó a las autoridades judiciales si esta era una hipótesis viable, la respuesta fue no. Había algunos reportes por ahí de haber visto gente armada, misteriosa, pero no llegaron a nada y no se pudo ni siquiera acreditar que fuera cierto. Porque cuando subieron los soldados a buscar o la Guardia Nacional a buscar, ni siquiera encontraron las huellas de los supuestos traficantes o guerrilleros, lo que fuera. También se dijo eso, que podían ser guerrilleros, que habían sido descubiertos por estas personas y habían optado por quitarles la vida. Pero también hay aquí un punto importante.
Por más que usted atrape a unas personas y les haga maldades e incluso las monte a las mulas y se las lleve, dejan un rastro de olor. Los perros los detectarían. Sí. Durante la búsqueda de Fernando y de Hidalmi, los perros traídos de Estados Unidos encontraron rastros de la visita anterior de Fernando. Eso le da una idea del poder de estos animales. Pero no encontraron nada más. Entonces, ¿se los habían llevado? Si se habían ido caminando, los habrían localizado. En el caso de Mario, la búsqueda comenzó al día siguiente. Apenas amanecer ya había gente buscándolo. ¿Dónde estaban las huellas? ¿Dónde estaban las pisadas? ¿Dónde estaba? Nada, no había nada. En el caso de Raúl, se dijo que había sido una torpeza de su parte meterse al agua fría, después de caminar caliente en la cuesta, y que probablemente había sufrido un calambre y esto lo habría derribado dentro del agua causándole la muerte. Pero volvía la pregunta, ¿dónde está el cadáver? Una corriente fuerte puede arrastrar a una persona durante kilómetros, pero al final del día siempre llegará a una zona de remanso, se atorará en una hierba, se atorará en un árbol, en alguna parte, y será encontrado. Pueden pasar muchos días. Pero, por ejemplo, en el caso de las chicas holandesas que perdieron la vida en Panamá, se pudo localizar algunos restos. 6 meses después. Fue un acto criminal, sin duda. Ahí no fue un caso de misterio. Fue un ataque criminal y punto. Pero fueron encontrados restos que pudieron acreditarse como tal. En el caso de la culata, no. Y entonces viene otra cosa muy loca. En ese periodo de tiempo, entre el 89 y 92, en la zona de Mérida, Venezuela, hubo un Satanic Panic. ¿Se acuerda usted de Estados Unidos cuando entraron en pánico por los supuestos cultos satánicos que sacrificaban niños, que hacían cosas horribles? Aquí se empezó a hablar de lo mismo. Se dijo que en las montañas había grupos de personas que practicaban el ocultismo y el satanismo y hacían sacrificios humanos, y que por eso secuestraban a los jóvenes que habían subido, especialmente a las señoritas. Es curioso, pero no habían tomado en cuenta que el día que se perdió Hidalmi, en el refugio, y afuera del refugio, había muchas más señoritas que no corrieron ningún peligro. Pero no obstante esto, durante las búsquedas que se hicieron, que fueron increíblemente extensas, para una persona perdida, estar buscándola durante 15 días, con cerca de 700 hombres, significa que se hizo una búsqueda muy extensa en un área muy limitada. Y no se encontraron restos, por ejemplo, de fogatas. Vamos, por más que seamos muy satánicos, en medio de la neblina y del frío, una fogatita tendrá que prender a alguien. No se encontró. Y no se encontró ningún otro detalle. No había nada. Sí, había habido unas personas raras que habían visitado Mérida y que eso fue lo que despertó la sensación de miedo. Se trataba de unos punks. Chicos que se habían disfrazado de punks y llegaron allá. Era una buena época de la música aquella de los pelos parados, camisas negras con estoperoles. Obviamente, no había tal. La gente de los pueblos, sin embargo, tenía una idea diferente. En esta zona había la historia de los chenes. Los chenes eran una especie de espíritu de la naturaleza al que había que rendirle alguna suerte de cuidado, alguna suerte de atención. Aquellos jóvenes no lo habían hecho. De acuerdo con la tradición, cada cierto tiempo, especialmente el 24 de diciembre, según se cuenta, aunque hay otras variantes que aseguran que es el 21 de marzo, las personas subían a las lagunas a dejar una ofrenda de comida o de bebida. La ponían en un trozo de madera que era empujado hacia el agua, y después se retiraban rápidamente. Aparentemente los chicos no habían hecho eso. Sin embargo, la historia de los chenes, por emotiva que sea y como sea una leyenda antigua, no explicaría por qué específicamente en este periodo de tiempo fueron las desapariciones. Y después, por supuesto, y como en todo buen caso de misterio, viene la otra cosa, la de los ovnis. Y es que los reportes de avistamientos de luces extrañas en el cielo entre el 88 y el 92 fueron muy frecuentes. De hecho, en 1989 toda la región de Mérida fue sorprendida por un extraño zumbido,
algo parecido al hum de Taos en los Estados Unidos, que parecía ser un motor funcionando. Esto fue algo raro. No se encontró un origen, y las personas aseguraban que parecía ser el motor de un gran avión. Pero cuando salían a ver, no se veía nada. Por su parte, en las fechas específicas en las que se escucharon aquellos sonidos, no había vuelos. La aeronáutica civil de aquella región confirmó que no había vuelos. Los militares también confirmaron que no tenían ningún aparato en el aire en esas fechas. Por lo que el famoso sonido de Mérida, del 89, se quedó en otro misterio, y casualmente fue más o menos en el tiempo en el que ocurrían estas cosas, pero todavía más allá de eso. En ese mismo periodo de tiempo, numerosos testigos aseguraron haber visto luces raras en el cielo y objetos que parecían platos voladores. Pero nuevamente vamos a lo mismo, tampoco vieron en qué momento pasaba nada. No hubo un testigo que dijera haber visto exactamente el día en el que se perdieron los jóvenes alguna misteriosa luz en el cielo, y de hecho en el caso de Mario se le dejó en ese lugar a mediodía. El chico que se perdió en la parte aquella, en esta especie de terraplén. En el caso de Raúl, el chico que se perdió en la Laguna Verde también fue a buena hora del día, plena luz del día, y se perdió en cuestión de unos segundos. Ahora ya sé lo que usted está pensando. Juego sucio. Enrique y Raúl. Enrique pudo haber lastimado a Raúl y después fingir que no sabía nada. ¿Y usted cree que la policía no se lo imaginó? Lo primero que hicieron fue interrogar a Enrique para ver qué sabía. Estaba nervioso, obviamente, había perdido a alguien ahí. Pero los policías decidieron que no resultaba lógico el juego sucio. Que no tenían una rivalidad, no tenían un pleito entre ambos, no tenían nada. No había ninguna cosa que motivara un ataque contra su amigo. Y después de eso siguió la investigación durante mucho tiempo, porque seguían empeñados algunos detectives en sacar la verdad de esto. Pero nunca se pudo comprobar que Enrique hubiera hecho algo. En cuanto al otro, el guía Francisco, enfrentó incluso un proceso legal, estuvo a punto de que lo metieran a la cárcel por la desaparición de Mario. Pero al final del día, la operación Fe y Alegría, como se denominó la búsqueda de Mario, concluyó que Francisco no era culpable, aunque había habido algunas discrepancias en las historias de los jóvenes. Al final del día, la esencia era la misma, y en ningún momento se separaron. Por lo tanto, si alguien había lastimado a Mario, los otros 4 eran cómplices. Y no se encontró ningún dato hacia ese lado. Al final del día, en el caso de Idalmis y Fernando también se pensó lo mismo, y se investigó todos los acompañantes, toda la evidencia que había. Pero no se encontró nada. Hasta el día de hoy, pasados 30 y tantos años de aquellos acontecimientos, no hay nada. No se ha encontrado un cadáver, no se han encontrado los zapatos, no se ha encontrado nada. ¿Y por qué insisto mucho en los zapatos? ¿Se acuerda usted del capítulo que tenemos en el canal acerca de los pies flotantes en la zona de Alaska? Es una de las últimas cosas que se desintegra. El calzado que se utiliza es calzado sintético. Suele tener una suela de goma y la propia composición es muy resistente a la intemperie. Pero además, en el caso de un cadáver en descomposición, una de las primeras partes que se va a separar por la propia forma anatómica son los pies. Y el zapato se quedará ahí como una evidencia. Pero no se encontraron. No había nada. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Por supuesto, no lo sabemos. La hipótesis satánica, por cierto, tenían un nombre muy feo estos grupos, estos supuestos grupos les llamaban los comegatos. Por el supuesto de que sacrificaban gatos, nunca se acreditó que siquiera existieran. Y por último, la temporalidad. 80 personas perdidas en un periodo corto de tiempo. Y después, sí, se pierden, pero son encontrados. Si usted me pregunta qué es una desaparición misteriosa o cómo diferenciar una desaparición misteriosa de una desaparición natural, llamémosle así, o obligada por la delincuencia, lo que sea, yo le diría que este es un caso en el que se asoma mucho esa gran diferencia.
Personas que simplemente se desvanecen en el aire y no se encuentra ninguna pista. ¿Se acuerda de la película Niebla? Quizá haya algo por ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto.